Bueno, pues estamos en Estadio Deportivo con un buen amigo de la casa y personal, Patricio Blansen, el corresponsal en Europa de Encancha y, bueno, un periodista que sigue muy de cerca la actualidad de la selección chilena y de los chilenos que juegan en Europa y, por supuesto, también de los que entrenan. En este caso son muy pocos o casi ninguno, como el caso de Manuel Pellegrini. Por cierto, Patricio, que tenéis varias cosas en común, entre ellas vuestro cariño por la Costa del Sol, ¿no? Manuel, desde que estuvo en Málaga entrenando, se compró una casa en Marbella, que aún conserva y que es su retiro preferido. Nunca se sabe si se va a retirar en casa, en Chile o allí en Marbella. Y bueno, tú desde hace unos años también vives por aquí disfrutando de las maravillas de la Costa del Sol, ¿no? Buenas tardes, Patricio, ¿qué tal? Buenas tardes, Oscar, ¿qué tal? Sí, es cierto, acá la Costa del Sol cautiva. Yo, mira, a diferencia de Pellegrini, yo ya la decisión la tomé, yo me retiro acá. Me faltan más años que Pellegrini, pero yo me retiro acá. Estoy absolutamente enamorado de Málaga, la Costa del Sol, de toda Andalucía en general, así que esa decisión, por lo menos por mi parte, ya está tomada. Vamos a ver qué hace el ingeniero. Pues antes que nada, para contextualizar un poco para nuestros lectores, quería preguntarte, Manuel Pellegrini a finales de 2025 amplía su vinculación con el Betis, que terminaba en junio de 2026, la amplía un año más. En clave selección, que siempre está presente, como bien sabe, el futuro de Pellegrini, que nunca ha ocultado que le encantaría dirigir a Chile. Él habla de en un mundial, pero bueno, entiendo que primero hay que clasificar para el mundial que le está costando mucho a Chile en los últimos años. En clave selección, ¿cómo interpretaste ese movimiento? ¿Te parecía lógico? ¿Fue un poco, o cómo crees que en Chile se interpretó esa prolongación del contrato? ¿Como un feo a la selección? ¿Como una prórroga lógica por lo que está pasando, que ahora hablaremos de ello, en clave federativa allí en el país andino? Bueno, el gran sueño a nivel dirigencial, Manuel Pellegrini en la selección chilena, eso no hay ninguna novedad. Y yo creo que ese movimiento a fines del 2025, sobre todo después de lo que fue la buena campaña con el Betis, la final en la Conference, era esperable, creo yo. Era esperable una posible renovación. Si bien recuerda que en un momento estuvo todo bien complejo, que se hablaba de que no, que sí, que no. Finalmente termina renovando Pellegrini y yo diría que a nivel directivo era muy esperado, era bastante probable que él, incluso si no continuara en el Betis, pudiera buscar una opción más en Europa. Y yo te diría que a nivel de la afición, a nivel del hincha chileno en general, el hincha ya está un poco resignándose a la posibilidad de que Pellegrini llega. Pellegrini tiene 71, 72, si no lo digo mal. Y yo te diría que la afición, en encuestas que hemos hecho en Encancha, en redes sociales, un poco como dicen ustedes, la gente siente que le está haciendo un poco el feo a Chile. Nunca se ha sentido que sea un real interés de Pellegrini decir yo termino acá y sí o sí cumplo mi promesa y me voy a la selección. Siempre hay que ver, tenemos que terminar esta parte de mi contrato, también veladamente alguna crítica a la organización del fútbol chileno que con justa razón él siempre ha hecho y una crítica que compartimos creo que todos los que estamos del lado o seguimos el fútbol chileno. Entonces yo te diría que son dos cosas. Una, la NFP, que ahora se separa y va a haber una federación, un poco como es en España, va a estar, aquí es la liga y la federación, allá va a ser la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a cargo de los clubes, y ahora va a haber una federación, ya se aprobó una ley que va a ser la que de alguna forma va a tener que tomar la decisión de si mantiene este gran sueño de ir a buscar a Manuel Pellegrini o no. Y otra cosa, como te digo, es el clamor popular. Si tú le preguntas a cualquier hincha chileno, todos te van a decir Pellegrini es el hombre. Si creen que va a llegar Pellegrini, la gran mayoría te va a decir que piensan que no, por todo lo que ha pasado, sus renovaciones, su buen nivel. Entonces yo creo que hay una dicotomía ahí entre lo que piensan unos y otros. Ahora está Nicolás Córdoba como técnico interino, tengo entendido, después de la marcha de Ricardo Gareca. Lo siguiente que viene, justo cuando pase el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, será la Copa América 2028, que para que todos nos entendamos, para Chile y para todos los países sudamericanos importantes, claro, igual que la Eurocopa en el viejo continente. Te quería preguntar, en clave temporal, ¿cómo viene esa incorporación teórica de Pellegrini para
imaginemos que cumple ese contrato que tiene firmado con el Betis en 2027. Lógicamente, no sé cómo le está yendo, la verdad es que no lo sigo muy de cerca a Nicolás Córdoba, pero entiendo que cuando se normalice un poco la cosa en la federación, cuando se cree esa federación chilena de fútbol, si es así como se va a denominar, lo primero que tienen que hacer es nombrar a un seleccionador. No creo que puedan esperar a Pellegrini hasta 2027 cuando ya se habrán iniciado de largo a partir de septiembre las eliminatorias, ¿no? Para esa Copa América. Exacto. Bueno, es tal el despelote que hay en el fútbol chileno que la verdad que en estos momentos nadie sabe cuál es el real objetivo e interés con la selección chilena. Porque por un lado suena extraño que yo te diga es el deseo de todos Pellegrini, pero por otro lado el gerente de selecciones, que es Felipe Correa, ha sido bastante enfático en decir hoy el técnico es Nicolás Córdoba y no estamos buscando. Si bien en su momento también ha dicho nos gustaría Pellegrini, nadie ha dicho abiertamente Pellegrini es el gran objetivo de Chile y por él vamos a ir. En Chile no se descarta que Nicolás Córdoba incluso pueda continuar al mando de la selección luego de las clasificatorias desastrosas que tuvo Chile, donde terminó en el último lugar. Había tenido una cierta remontada en algunos partidos amistosos con selecciones de carácter menor, le ganó un par de veces a Perú, le ganó a Rusia, pero en esta última doble fecha FIFA le fue muy mal con Nueva Zelanda, perdió 4-0. Y ahí nuevamente se activaron las alarmas de decir, bueno, ¿es Nicolás Córdoba el encargado o no de guiar los destinos de la selección? Con respecto de la Copa América, yo creo que hoy en Chile lo único que importa es volver a un mundial. La verdad es que eh, estar en una confederación donde habían 7 cupos y medio y no haber clasificado fue un golpe demasiado duro, ya tercer mundial consecutivo en que Chile no está y no resiste otro, no resiste un cuarto mundial fuera. No es porque nosotros seamos potencia, nosotros no somos Italia, pero económicamente el fútbol chileno y la federación no soporta un cuarto mundial fuera, podría generarse una crisis bastante importante en términos económicos, que ya está, hay una crisis bien grande en el fútbol chileno a nivel de materia económica. Por lo tanto, yo creo que eventualmente, y esto otra vez en el tono de las especulaciones, porque no se ha dicho abiertamente, me da la impresión que incluso Chile hasta podría sacrificar la Copa América. Yo no siento que hoy la Copa América sea el gran objetivo del fútbol chileno, es volver al Mundial. Se podría sacrificar, se podría esperar hasta el término de contrato de Manuel Pellegrini en 2027 y ahí ir en la búsqueda ya en libertad Manuel Pellegrini si es que también queda en libertad. Eso no lo sabemos. Ahí ya se podría hacer un trabajo serio de ir a buscarlo, pero ya con miras a las clasificatorias directamente. Yo siento que si la Copa América la dirige Córdoba o la dirige alguien más del fútbol joven, nadie en Chile se extrañaría, no sería algo extraño. ¿Mm? Manuel Pellegrini hablaba en alguna entrevista con medios sudamericanos, con medios chilenos también, de unas elecciones. Hablaba él de como unas elecciones en noviembre, creo que se refería a noviembre de 2026. En ese contexto sí cuadraría su prolongación de contrato para esperar a ver qué sale, porque él siempre, como tú comentabas antes, ha dicho que no se siente, digamos, vinculado o emocionalmente no se siente con mucho feeling hacia los actuales dirigentes, que entiendo que no sé si se refiere a la ANFP o NFP. cuando... Claro, entonces él hablaba como de otros dirigentes, no sé si los que estaban antes, alguien con el que tenía más feeling, y quizás en ese contexto, si hay realmente, como tú lo controlarás mejor que yo, unas elecciones a finales de este año, en noviembre de 2026, cuadraría más esa prolongación de contrato hasta que Pellegrini sienta que los que entren o los que estén sean los que realmente han confiado en él y los que él cree que pueden dirigir un poco el fútbol chileno. Es total, eso es así. Y a la vez también es un problema, porque eh, el tema de las elecciones de noviembre, por el momento, el único, hay dos candidatos que están confirmados, que es la continuidad, la lista de continuidad de Pablo Milad y un directivo de un club muy menor del fútbol chileno que yo creo que no va a tener todo el apoyo necesario para ganar esa elección. Y por otro lado, la federación, que sería finalmente la que debe tomar una decisión de encaminar la conversación con Manuel Pellegrini o no, está bastante claro que va a tener a dos directores que provienen de la NFP, del actual organismo que controla el fútbol chileno, y esas dos personas tienen un perfil que
tengo la sensación que no le acomoda mucho a Manuel Pellegrini, que son dos directivos de clubes grandes, de Universidad de Chile y de Colo-Colo, que no están, o van muy en la línea de la actual directiva del fútbol chileno. ¿Cuál sería para mí, creo yo, la solución? Hay un tercer nombre que se llama Juan Tagle, que es el expresidente de Universidad Católica a modo de instituciones, sin duda alguna la más seria y más sustentable del fútbol chileno. Acaba de inaugurar un estadio espectacular, premiado a nivel internacional, y tengo la sensación de que Juan Tagle sí va muy en la línea de lo que Manuel Pellegrini quiere proyectar para el fútbol chileno, que es no solamente sacar resultados, infraestructura, mejorar el fútbol joven, cosas que Universidad Católica con Juan Tagle ha realizado y ha hecho. Te contextualizo un tema importante también. No necesariamente el que haya un directivo que vaya en la línea de Pellegrini es sinónimo de que Pellegrini llegue. Te recuerdo que el 2013, 2014, en otro momento, en otra instancia, antes de que la selección chilena ganara las Copas América que ganó finalmente en 2015, 2016, eh, estuvo Arturo Salá como presidente de la NFP. Arturo Salá es un gran amigo de Manuel Pellegrini. Incluso Manuel Pellegrini no lo pudo convencer. Cuando Manuel Pellegrini estuvo en China, estuvo la posibilidad en su momento, se conversó bastante y finalmente tampoco lo pudo convencer. Entonces, lo que pasa en la mente de Pellegrini también, con respecto a su futuro, es algo que solamente Pellegrini sabe y si bien lo ha manifestado en su momento, esto de que quiere directivos que vayan un poco en la misma línea de hacer crecer el fútbol chileno es una cosa. Otra es que realmente eso vaya a ocurrir, que vaya ese directivo, por más que tenga la misma línea, convencer a Manuel de que es el hombre que necesita el fútbol chileno, o la selección más bien. Por contexto, como estamos hablando, contexto federativo, por decirlo de alguna manera, administrativo, por economía, porque es verdad que aunque el caché de Pellegrini en Europa alcanzó unos niveles muy altos, cuando estuvo en Manchester City, Real Madrid, en el Betis se habla de unos 7 millones de dólares todo su equipo. Hay que entender que no se llevaría pues, a todo su equipo, pero bueno, a Robin Cousilla sí, algunos más sí. Él debería hacer un esfuerzo económico, pero también por el tema económico, por el tema de contextual administrativo. eh, no, el escenario de que sea este verano, en 2026, el verano europeo de 2026, es decir, de que esta eliminación reciente del Betis tan dolorosa en Europa League, en los cuartos de Europa League, por la ilusión que había depositada, la posibilidad incluso, aunque hablábamos antes fuera de micrófono, matizada un poco y un poco atemperada por la victoria del Betis en Girona, que ha ratificado un poco la quinta plaza a la espera de lo que haga también el Celta. La posibilidad que existe de que el Betis fracase en la temporada, de que se plantee no echar a Pellegrini, pero sí llegar a un acuerdo como ocurrió hace unos años con uno de sus antecesores, con Quique Setién, antes de que acabara el contrato. Ese escenario, ¿tú no crees que, por lo que te estoy escuchando, que derive en un desembarco este mismo verano de Pellegrini en Chile, ¿no? Hablábamos antes de que te pega más, por decirlo como decimos aquí en España, te cuadra más algún paso intermedio hasta que se produzca todo lo que hemos estado hablando antes de Federativo. Exacto, exactamente. Bueno, te vuelvo a decir, a ver, en el fútbol chileno las decisiones que se toman, hoy día te puedo decir blanco y mañana puede ser negro. Por lo tanto, nada se puede descartar. Yo creo que el escenario actual, el escenario de hoy, y lo que tú planteas, que a fin de temporada, qué sé yo, el Betis termine perdiendo el quinto puesto y hay una conversación, sí es un escenario que se ha manejado, es un escenario que se ha conversado, que en los medios incluso también lo hemos abordado de alguna forma, pero no hay una voz directiva, no hay una voz directiva que diga, sí, si Pellegrini no sigue o Pellegrini el 2027 termina contrato, nosotros vamos a ir a buscarlo. Nunca se ha dicho abiertamente. Sí han habido buenas intenciones, Pablo Milad, el presidente, Felipe Correa, el gerente de selecciones, han dicho todos, a todos nos gustaría, que es la frase que puedo decir yo, que puede decir cualquier hincha del fútbol chileno, pero no hay una declaración abierta de intenciones de decir es el nombre y es el único nombre que queremos. De hecho, es más, yo tengo la información de... a ver, la continuidad de Córdoba es muy poco probable. Después de lo que pasó en Nueva Zelanda, es muy poco probable que ocurra. Seguramente después del Mundial se van a activar un poco las campanas de ir en búsqueda del nuevo entrenador
Y ya hay un nombre de un entrenador argentino que es Juan Pablo Boda, Boda, el doctor Boda, que dirigió en Fortaleza y también dirigió en el fútbol chileno, y es un nombre que gusta bastante, que económicamente es muchísimo más abordable que Manuel Pellegrini, pero es un nombre y seguramente la NFP debe estar manejando y ahora la federación, cuando se conforme, también seguramente va a manejar otros nombres. El factor económico para mí va a ser crucial. Si Manuel Pellegrini, terminado el contrato con el Betis, después me imagino de un homenaje que le hará el club si es que se llega a un término de las condiciones planteadas, accede y dice, bueno, ya es el momento, hablar de 6 o 7 millones de dólares por temporada es imposible. Yo no creo, sinceramente, que el fútbol chileno hoy se pueda permitir un entrenador de más de 2 millones de dólares por temporada. No lo creo. Y por eso había muchas voces dentro de la directiva que decían, mantengamos a Córdoba, que es el jefe de las divisiones menores, de las divisiones juveniles, que tiene un sueldo que no debe superar el millón de dólares, pero absolutamente. Ujú. Y ya para terminar, el gran aval o el gran argumento para pensar en un Manuel Pellegrini selección es que él lo ha verbalizado en varias ocasiones. Ha dicho que su sueño es también terminar su carrera, su larga y exitosa carrera dirigiendo a Chile en un mundial, a su selección en un mundial. Evidentemente, tú hablabas de la edad, lo puede conseguir evidentemente con 80 años, pero por lógica y por sentido común se está hablando del mundial siguiente, que sería el Mundial de 2030, mundial que pasará por España, entre otras naciones como Portugal, como Marruecos. Eh, la lógica, hay que encajar ese deseo de Pellegrini en que, evidentemente, sacrificará económicamente parte de su caché por cumplir ese deseo, por cuadrar. Hay que encajarlo también con un contexto federativo, como hemos dicho, que le agrade o que también piensen en él como gran solución a los problemas del fútbol chileno y hay que encajarlo en estas fechas. Evidentemente, las eliminatorias para el Mundial, si no tengo mal entendido, comenzarán después de la Copa América en 2028, porque primero hay que dirimir esas de Copa América. Entonces, lógicamente, el sí o el no tiene que ser en verano 2026, verano 2027, no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ese deseo confeso de Manuel Pellegrini, y centro un poco la pregunta para finalizar nuestra charla, Patricio, ¿tú crees que ese deseo es el que hace concebir alguna esperanza al aficionado chileno, al periodista chileno que también admira la carrera del ingeniero, de que eso se acabe produciendo, de que se acaben juntando las piezas en algún momento? Yo creo que es total, y yo creo que estamos todos muy expectantes a lo que pasa al final de la temporada. Es evidente que cambia mucho el panorama entre que Manuel Pellegrini, como lo hablábamos recién, quede libre ahora versus esperar un año más. Yo insisto, si bien nadie de la NFP abiertamente lo ha dicho que va a ir a buscar a Manuel Pellegrini, el que Pellegrini quede libre ahora abre sin duda alguna un escenario completamente nuevo, ya con una federación conformada también, ese otro factor relevante, y yo creo que tú tocaste un tema que es bien importante, el que el Mundial 2030, Pellegrini va a tener 76 años, algo así, me hace recordar un poco la figura de Peckerman en Colombia, y con Pellegrini tan vigente como está, creo que la edad quizás no es un problema, pero sí puede ser algo motivante para él que el Mundial, si hay suerte, tal vez quizás lo pueda jugar en España dirigiendo a Chile o Portugal en un caso más o menos cercano. Bueno, ya si es Marruecos es otra cosa, pero también debe ser un factor que a él le motiva. No es lo mismo, yo creo, para Pellegrini dirigir un Mundial en Corea o en Japón que dirigirlo en España por todo lo que significa España también para él. Tengo la sensación que Pellegrini se va a quedar residiendo en España, por lo tanto, si bien eso no significa que en los 4 años de preparación no se va a ir a Chile, se va a ir a Chile, evidentemente, creo que también juega a su favor, pero tendremos que esperar lo que pasa ahora. Yo creo que hoy todo el cariño que el chileno le tiene al Betis por Pellegrini quizás se transforma ahora en tal vez, bueno, quizás mejor que no le vaya tan bien, que pierda esa quinta plaza y que quede libre para que empiecen las negociaciones que evidentemente tendrían que iniciarse. Si yo me la tuviera que jugar hoy por algo, yo lo veo hoy más lejano que cercano a Manuel Pellegrini en cualquiera de los dos escenarios, 2026-2027. Hoy. ¿Y de quién dependerá única y exclusivamente? A mí me parece que es más bien de Pellegrini que de la federación por un tema netamente económico. En lo deportivo, no hay ninguna duda que es el único gran nombre que podría levantar a Chile del pésimo estado en que se encuentra.
Bueno, a ver cómo acaba la temporada en el Betis, que sin duda, como hemos hablado, también influirá en lo que decida tanto Manuel Pellegrini como la directiva que preside Ángel Aro. Patricio Larsen, corresponsal en Europa de En Cancha y gran amigo personal y de Estadio Deportivo, te agradezco mucho esta charla. No, gracias a usted. Siempre atento también a sus publicaciones del Betis. Muy citados por Encancha.